Cuando se trata de fuerza, la mayoría de los animales suelen ser subestimados, en especial los osos grizzly. Se estima que poseen 5 veces la fuerza de un humano cuando están calmados. Imagina el poder que desatan cuando se enfurecen. Esta fuerza se demostró cuando un oso grizzly atacó y mató a 5 mujeres en solo 2 minutos. Acompáñanos mientras exploramos los detalles de este suceso. La taiga siberiana se extendía interminable, un mar de coníferas interrumpido solo por ríos distantes y montañas sombrías. A este remoto y despiadado paisaje nos aventuramos 5 mujeres, buscando soledad y el desafío de sobrevivir en una de las regiones más aisladas de la Tierra. Liderando el grupo estaba Irina, una experta rusa en vida salvaje con amplia experiencia en el terreno. Sus ojos agudos y manos firmes inspiraban confianza. Junto a ella estaba Zoya, una ucraniana experta en supervivencia tras explorar los Cárpatos. Su habilidad para identificar plantas, rastrear animales y encender fuego bajo condiciones extremas la convirtió en la estratega no oficial del grupo. Katia, también rusa, aportaba entusiasmo y energía, y su risa era un constante impulso moral. Como exatleta, asumía las tareas más difíciles sin dudarlo. Seguía a Natalia de los Montes Urales, cuya fuerza silenciosa y observaciones agudas, detectando cambios sutiles en el ambiente y el clima, resultaban invaluables. Por último, Anara, una mujer uzbeka, fungía como guía espiritual. Su profunda conexión con la naturaleza y reverencia por la tierra se reflejaban en los rituales tradicionales y ánimos que ofrecía. Unidas por confianza mutua y extensa preparación, las mujeres emprendieron su expedición hacia un área remota de la selva siberiana. El viaje comenzó con buen ánimo mientras seguían un sendero estrecho y sinuoso, bajo un dosel de árboles ancestrales, recibiendo el aire fresco y la vibrante sinfonía del bosque. Los primeros días, la travesía fue lo que esperaban. Admiraron la belleza prístina del paisaje y la magnitud de la naturaleza a su alrededor. Cada noche armaban campamento, compartían historias alrededor del fuego y contemplaban las estrellas. Permanecían conscientes de que el bosque albergaba tanto peligros como maravillas, pero confiaban en sus habilidades y en que estaban bien preparadas para enfrentar cualquier desafío. Al adentrarse más en el bosque, la atmósfera cambió. El aire se enfrió, el bosque se oscureció y el silencio se volvió opresivo. La sensación de aislamiento aumentaba, como si dejaran atrás el mundo conocido y entraran en un reino gobernado por fuerzas fuera de su control. El bosque parecía vigilarlas, cada sombra ocultando una posible amenaza. Irina fue la primera en notar las señales. Las huellas que encontraron en la tierra eran grandes, demasiado grandes para cualquier animal que hubieran visto antes. Las señaló al grupo, su voz calma pero con un toque de preocupación. Zoya las examinó con atención, su ceño fruncido en concentración. No había duda, eran de un oso y uno enorme. El hallazgo trajo tensión al grupo. Sabían los riesgos de encontrarse con un oso en la naturaleza, especialmente una madre con crías. Un oso así sería ferozmente protector, y cualquier amenaza percibida a sus pequeños sería enfrentada con fuerza mortal. Discutieron sus opciones, cambiar de ruta o regresar, pero estaban muy adentro del bosque, y alterar el rumbo significaba adentrarse en territorio aún más desconocido. Tras deliberar, decidieron seguir su camino con mayor precaución. Los días siguientes estuvieron marcados por una vigilancia constante. Cada sonido y movimiento del bosque era examinado. Caminaron más unidas, manteniéndose cerca unas de otras. La sensación de ser observadas creció, una presencia casi tangible que rondaba los límites de su percepción. Pero continuaron, determinadas a completar su viaje. Al 6.º día, el bosque pareció cerrarse a su alrededor. Los árboles eran más densos, sus ramas entrelazadas bloqueaban el sol. El sendero se tornó difícil de seguir, atravesando matorrales y terreno irregular. El aire estaba cargado con el olor a pino y tierra húmeda, y el silencio era roto solo por el crujir ocasional de una rama bajo sus pies. Mientras avanzaban en este mundo sombrío, sus sentidos estaban alerta. Natalia percibió el cambio primero, un cambio en el aire, una advertencia sutil traída por el viento. Se detuvo escaneando el bosque con la mirada. Las demás notaron su pausa y se detuvieron también, sabiendo que algo andaba mal.
Entonces Irina lo vio, un destello de movimiento entre los árboles, una mancha de pelaje marrón. Su corazón latió con fuerza al darse cuenta. El oso estaba cerca, sus ojos fijos en el grupo con intensa ferocidad. El tiempo pareció detenerse, el aire cargado de tensión. Sabían que correr era inútil, estaban en el territorio del oso y cualquier movimiento brusco podía desencadenar un ataque. El oso era una madre protegiendo a sus crías, veía al grupo como una amenaza. Su instinto era defender a sus pequeños y no había razones para que sus impulsos primales cedieran. Se movió con una rapidez y gracia que desmentían su tamaño, cerrando la distancia en segundos. Las mujeres apenas tuvieron tiempo de reaccionar mientras el oso atacaba, su rugido, un sonido aterrador que resonó en los árboles. Lo que ocurrió después fue rápido, pero pareció eterno. El ataque del oso fue veloz y brutal, sus garras y mandíbulas golpeando con mortal precisión. Las mujeres, a pesar de su entrenamiento y experiencia, eran impotentes ante una fuerza tan abrumadora. El bosque presenciaba una escena de horror inimaginable. En el silencio que siguió pareció contener el aliento, como si lamentara la pérdida de vidas. El oso se retiró a las sombras con sus crías, dejando solo los restos del grupo que se había atrevido a entrar en su dominio. Cuando llegaron los equipos de rescate, se encontraron con una escena que los perseguiría para siempre. El bosque, indiferente al sufrimiento presenciado, permanecía como siempre, vasto, indómito y lleno de secretos que solo él comprendería por completo. Las mujeres se convirtieron en otra historia trágica, en la larga lista de quienes subestimaron el letal poder de la naturaleza. El ataque pasaría a la historia como uno de los incidentes más notorios con osos en Rusia, un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en los lugares más hermosos de la Tierra. Las montañas ahumadas estaban cubiertas por la niebla matutina, llenas del zumbido de la naturaleza. Jason, un entusiasta del aire libre de 28 años, sentía una conexión profunda con este lugar. Caminar por los Apalaches era más que un pasatiempo, era una comunión con la tierra. Al comenzar su caminata, el sol bajo proyectaba largas sombras y el aire fresco llevaba el aroma a pino y tierra húmeda. Los pájaros cantaban y las hojas crujían, insinuando criaturas ocultas. Inhaló profundamente, revitalizado por la esencia del bosque. Jason admiraba las flores silvestres vibrantes y los árboles imponentes que formaban un dosel verde. Se detuvo para apreciar los patrones de helechos y musgo sobre las rocas. Aunque estaba familiarizado con la fauna local, ciervos de cola blanca, coyotes y osos negros ocasionales, no sentía miedo. Equipado con spray para osos, un silbato y conocimientos sobre encuentros con osos, se sentía confiado. El sendero se estrechó y los sonidos del bosque se volvieron más pronunciados. Solo y lejos de los caminos frecuentados, Jason disfrutaba de la soledad y la conexión con la naturaleza. Al doblar una curva, admiró una vista panorámica de picos envueltos en niebla, un recordatorio impresionante de la grandeza de la naturaleza. Al descender hacia un hueco sombreado, la temperatura bajó y el aire se llenó de humedad. El sendero se volvió más accidentado y avanzó con cautela. Sumido en la naturaleza, dejó atrás las preocupaciones cotidianas. Su tranquilidad se rompió cuando se encontró con un gran oso negro buscando comida cerca. El oso lo notó y Jason comenzó a retroceder alcanzando su spray para osos. Pero antes de que pudiera reaccionar, el oso cargó, derribándolo al suelo. El golpe del oso le causó un dolor intenso mientras sus garras desgarraban la ropa y la piel de Jason. Luchaba por sobrevivir, pero la fuerza del oso lo sobrepasó, dejándolo con un dolor insoportable y desesperación. Trató de recordar los consejos de supervivencia que había leído, hacerse el muerto durante un ataque de oso negro. Pero mientras las garras del oso desgarraban su espalda, la idea parecía absurda. ¿Cómo podía quedarse inmóvil mientras cada nervio de su cuerpo gritaba de dolor? Era su única oportunidad. Concentrando toda su fuerza de voluntad, Jason se obligó a quedarse inmóvil, dejó de luchar, cerró los ojos y trató de bloquear el dolor, el miedo y el impulso abrumador de defenderse. Permaneció inmóvil con sangre acumulándose debajo de él. El olor terroso del bosque se mezclaba con el metálico de la sangre y los gruñidos del oso ahogaban su respiración agitada. El tiempo se convirtió en un ciclo interminable de dolor y terror.
Los pensamientos de Jason se fragmentaron mientras soportaba el asalto implacable del oso. Sintió los dientes del oso hundirse en su pierna, un dolor agudo irradiando a través de él. Cada instinto le gritaba que gritara y luchara, pero sabía que cualquier movimiento podría provocar al oso. Permaneció inmóvil, esperando desesperadamente que el oso perdiera interés. Tan abruptamente como comenzó, el ataque cesó. Jason sintió el peso del oso alejarse, la presión sobre su pecho y extremidades aliviándose. Permaneció inmóvil, casi sin atreverse a respirar, escuchando cualquier señal de que el oso aún estuviera cerca. Su cuerpo estaba adormecido por el dolor, pero sabía que no podía arriesgarse a moverse aún. Los segundos pasaron lentamente en el silencioso bosque. Escuchó voces distantes, gritos y pasos resonando en el sendero. Sorprendido por el alboroto, el oso gruñó y se retiró. Jason sintió cómo se desvanecían sus vibraciones y se atrevió a abrir los ojos un poco, viendo la enorme figura desaparecer entre los árboles. El alivio lo invadió, pero fue fugaz. Sus heridas eran graves y el dolor insoportable. Intentó moverse, pero su cuerpo se negó a colaborar. La sangre fluía de profundas heridas en su brazo y pierna, empapando el suelo del bosque. El shock comenzó a hacer efecto, nublando su visión y dificultando su conciencia. Las voces se acercaban hasta llegar a su lado. Los senderistas corrieron hacia él, sus voces llenas de pánico y urgencia. Jason escuchó sus preguntas, pero sus palabras parecían distantes. Intentó responder, pero su boca solo pudo emitir débiles y burbujeantes sonidos. Una mujer se arrodilló junto a él, sus manos temblorosas mientras evaluaba sus heridas. Su toque era suave pero firme mientras trataba de detener el sangrado. Sus ojos reflejaban horror y mordió su labio para evitar gritar al ver la magnitud de las heridas. Un hombre cercano hablaba rápidamente por teléfono móvil, su voz tensa al relatar su ubicación a los servicios de emergencia. La mente de Jason flotaba en la conciencia y la inconsciencia. Sentía el frío filtrándose en sus huesos y el calor de su sangre abandonando su cuerpo. El dolor pulsaba con cada respiración, cada vez más superficial a medida que su fuerza disminuía. El sereno bosque parecía un recuerdo lejano. La belleza de las montañas quedaba opacada por la violencia que había estallado. Jason sentía una profunda sensación de pérdida, no solo por el dolor físico, sino también por la tranquilidad que se había quebrado. El tiempo pareció perder su sentido mientras yacía allí, rodeado por las caras preocupadas de los senderistas. Trabajaron para mantenerlo despierto, pero su mente se desvanecía. Los vibrantes sonidos del bosque se desvanecieron en un zumbido sordo, eclipsados por el golpe de su corazón. A lo lejos escuchó el leve zumbido de las aspas del helicóptero. Las voces de los senderistas crecieron más animadas a medida que el sonido se acercaba. La ayuda llegaba, pero Jason apenas podía comprenderlo. Su cuerpo se sentía como si flotara por encima de la escena. El helicóptero aterrizó en un claro cercano, y Jason sintió la ráfaga de aire de las aspas empujando contra su cuerpo golpeado. Los paramédicos se movieron rápidamente. Estaba vagamente consciente de ser levantado en una camilla, con una máscara de oxígeno sobre su rostro y una aguja administrando analgésicos y líquidos. El mundo giró y se inclinó mientras lo llevaban al helicóptero, su cuerpo temblando con cada paso. El ruido era ensordecedor, el rugido de los motores vibrando a través de su cráneo. Jason vislumbró el interior, las luces parpadeantes del equipo médico, las expresiones concentradas de los paramédicos, pero todo parecía distante. Su mente estaba nublada, los bordes de la conciencia se deshilachaban mientras flotaba al borde de la inconsciencia. Lo último que recordó Jason antes de que todo se volviera negro fue la sensación de ingravidez mientras el helicóptero despegaba, llevándolo lejos del bosque, del lugar que casi le arrebata la vida. El dolor retrocedió, reemplazado por una fatiga abrumadora que lo arrastró a un oscuro vacío de olvido. Cuando Jason despertó, estaba en una cama de hospital, el aroma estéril del antiséptico llenando sus fosas nasales. La habitación estaba tranquila, salvo por el suave pitido de los monitores que registraban sus signos vitales. Su cuerpo se sentía pesado, agobiado por una combinación de agotamiento y medicación. Había sobrevivido, pero las cicatrices quedarían con él para siempre. En el desolado Ártico canadiense, un equipo científico estudiaba el cambio climático
en una de las regiones más remotas de la Tierra. Su campamento, ubicado sobre una gruesa capa de hielo marino lejos de la civilización, consistía en una única carpa rodeada de equipo científico. Los montículos de presión rompían ocasionalmente el aire helado y la vasta extensión blanca de hielo. Dirigido por Niitsitapiu Apisi, un climatólogo Inuk, el equipo también incluía a Nahani, una bióloga marina Cree, Tahaigen, un glaciólogo Haida, Sinopa, un ingeniero ambiental Metis, Kanik, un meteorólogo Wichin, y Saki, un biólogo de vida silvestre Inuvialuit. Estaban documentando los rápidos cambios en el Ártico, donde las temperaturas subían al doble del promedio global, afectando el grosor del hielo, los glaciares y los ecosistemas. Para protegerse de los osos polares, el equipo instaló un perímetro con sensores de movimiento, cables trampa, alarmas y bengalas. El equipo era consciente del creciente peligro que representaban los osos desesperados que se veían obligados a acercarse a las zonas humanas debido al encogimiento del hielo marino. En una noche helada con temperaturas que caían a menos 40 grados Celsius, Niitsitapiu, de turno noche, notó un leve movimiento en la oscuridad. Al activar las defensas del perímetro, las bengalas y las alarmas iluminaron el hielo, pero un bajo gruñido surgió de la oscuridad. Un enorme oso polar macho, impulsado por el hambre, avanzaba con un propósito aterrador. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, Niitsitapiu y el equipo se apresuraron a protegerse. El suelo temblaba bajo el peso del oso mientras se acercaba, sus ojos fijos en el campamento y sus suministros. Los investigadores corrieron a reunir su equipo, sabiendo que este formidable depredador los superaba. En segundos, el oso llegó al campamento, sus enormes patas cayendo con brutalidad sobre las carpas y el equipo. Los suministros volaban en todas direcciones mientras el oso destrozaba sus reservas de comida, sus mandíbulas cerrándose con un crujido repugnante. El aire se llenó con el olor de sangre, tela rasgada y bengalas usadas. En medio del caos, Saki se encontró peligrosamente cerca del oso. Antes de que pudiera retirarse, el oso se giró hacia él con velocidad aterradora. Con un rugido atacó, derribando a Saki al suelo y arañando su cuerpo con sus garras. La sangre salpicó el hielo, tiñendo el paisaje prístino de carmesí. Los gritos de Saki fueron ahogados por los rugidos feroces del oso mientras atacaba implacablemente, impulsado por un hambre insaciable. Los otros investigadores miraban horrorizados, paralizados por el miedo. Niitsitapiu sabía que debían actuar rápidamente. Desesperado, Sinopa tomó una pistola de bengalas y disparó directamente al oso. La bengala explotó en un destello brillante, desorientando al oso y proporcionando una breve ventana de oportunidad. Los investigadores aprovecharon el momento para arrastrar a Saki, su cuerpo empapado en sangre, dejando un rastro sobre el hielo. Pero la furia del oso solo creció, se sacudió la desorientación y dejó escapar un rugido que resonó a través del paisaje congelado. El hambre de la criatura la había transformado en un depredador implacable. El tiempo se agotaba para los investigadores. Aunque habían sacado a Saki a relativa seguridad, sus heridas eran graves, y el oso ahora se encontraba entre ellos y cualquier posibilidad de escapar. Niitsitapiu, su mente corriendo, se dio cuenta de que su supervivencia dependía de una sola apuesta desesperada. La pistola de bengalas, ahora recargada con su última bengala, era su única esperanza. Hizo una señal a los demás para que se prepararan para huir mientras él apuntaba, esta vez no solo para asustar, sino para desorientar al oso el tiempo suficiente para que pudieran escapar. Niitsitapiu disparó la bengala, una franja de luz cegadora explotando justo frente a la cara del oso. Sorprendido, el oso se levantó, batiendo el aire mientras la intensa luz y calor lo desorientaban. Aprovechando el momento, Niitsitapiu gritó a su equipo que se moviera. Corrieron hacia las cercanas montañas de presión, llevando a Saki gravemente herido entre ellos. El frío ártico mordía sus pulmones mientras huían. El crujir de la nieve bajo sus pies se mezclaba con el viento aullante. El oso estaba temporalmente desorientado. Podría reanudar su persecución en cualquier momento. Adelante, las montañas de presión se alzaban como la espina dorsal rota de una bestia congelada. El equipo trepó sobre el hielo y encontró una grieta estrecha entre dos bloques para refugiarse. Dentro de la grieta, se acurrucaron juntos temblando de miedo, frío y agotamiento. Las montañas ofrecían algo de protección contra el viento,
pero la temperatura era peligrosamente baja. La condición de Saki empeoraba, su respiración era superficial y su piel estaba pálida. Sabían que necesitaba atención médica urgente. A medida que el tiempo avanzaba, los rugidos del oso se fueron desvaneciendo. Tal vez la bengala lo había desorientado o había perdido interés. No podían dar por sentado que estaban a salvo. Atrapados en una de las ubicaciones más remotas de la Tierra, su equipo de comunicación probablemente había sido destruido. Con el amanecer, Niitsitapiu decidió que él y Tahaigen regresarían al campamento por el teléfono satelital mientras los demás se quedaban con Saki. El viaje de regreso fue tenso, cada sombra una amenaza potencial. Encontraron el campamento devastado, las carpas destrozadas, los suministros esparcidos y un leve olor a sangre. El oso se había ido. Recuperaron el teléfono satelital intacto y rápidamente contactaron a los servicios de emergencia, transmitiendo sus coordenadas y la condición de Saki. El operador prometió un equipo de rescate, pero advirtió que debido a la ubicación remota tomaría varias horas. Niitsitapiu y Tahaigen apresuraron su regreso a las montañas de presión, donde los demás los esperaban ansiosos. Mientras se acurrucaban, el sonido distante de un helicóptero se hacía más fuerte, trayendo alivio y lágrimas. Los rescatadores llegaron, evaluaron a Saki y lo cargaron en una camilla. El equipo los siguió, con el espíritu elevado al dejar atrás el paisaje congelado y desolado. La familia Harrington, en busca de escapar de la vida moderna, se instaló en su campamento en el Parque Nacional Yellowstone. Derek Harrington, un entusiasta de las actividades al aire libre, había visitado el parque durante años, compartiendo su amor por la naturaleza con su esposa nacida en Rusia, Anya, y sus dos hijos, Aubrey y Sasha. Después de un día de caminatas alrededor de Old Faithful, la familia estaba contenta pero cansada, lista para relajarse en su campamento entre altos pinos Lodgepole. Al caer la noche se reunieron alrededor de una fogata crepitante. Derek atendía las llamas, Anya preparaba la cena y los niños jugaban, su risa mezclándose con los sonidos del bosque. Los guardabosques habían pasado antes, recordando a los campistas la importancia de la seguridad ante los osos. Derek prestó atención, consciente de los peligros, pero entre los preparativos del campamento, una bolsa de bocadillos quedó accidentalmente dentro de la tienda. La familia se retiró a su tienda, dejando que el fuego se apagara. Se quedaron dormidos, arropados en sus sacos de dormir, mientras los sonidos del bosque les proporcionaban un fondo relajante. Pero mientras dormían, un oso grizzly percibió el olor de los bocadillos olvidados. El oso había estado vagando por el parque en busca de comida, y el aroma lo condujo directamente al campamento de los Harrington. El grizzly se acercó a la tienda con una determinación implacable. Su nariz se movió, el olor de los bocadillos dominando cualquier precaución. El oso llegó a la tienda, sus ojos oscuros escaneando el campamento, asegurándose de que todo estuviera despejado. Presionó su nariz contra la tela, buscando la fuente del olor. El oso golpeó la tienda, la tela tensándose bajo su peso. Dentro los Harrington seguían ajenos al peligro inminente, durmiendo plácidamente mientras la curiosidad del oso se convertía en una búsqueda implacable de la comida. La tranquilidad de su noche pronto se rompería por la dura realidad de la naturaleza, donde los depredadores siempre están presentes y la seguridad nunca se da por sentada. El oso desgarró la tienda con terrorífica facilidad, sus garras cortando la tela como si fuera papel. Derek se despertó de golpe, su corazón latiendo con fuerza mientras luchaba por comprender la sombra del grizzly ahora dentro de la tienda. El aliento caliente del animal llenó el pequeño espacio, y en un instante los peores temores de Derek se hicieron realidad. El pánico se apoderó de Derek al comprender el peligro. Había leído sobre ataques de osos e incluso había presenciado las secuelas de uno en una visita anterior, pero nada lo había preparado para el terror puro de enfrentarse a un oso grizzly tan de cerca. Su instinto era proteger a su familia y alejar al oso de alguna manera, pero la bestia estaba más allá de la razón. Mientras Derek intentaba proteger a su esposa e hijos, el oso saltó, sus poderosas mandíbulas cerrándose sobre su hombro. El dolor fue inmediato y abrumador, atravesando su cuerpo mientras los dientes del oso se hundían profundamente en su carne. Derek trató de defenderse, empujando contra el enorme cuerpo del oso.
pero fue inútil, como intentar mover una montaña. Las garras del oso rasgaron su pecho, derribándolo al suelo mientras continuaba su ataque. Anya y los niños se despertaron ante una pesadilla que se desarrollaba a su alrededor. Sus gritos llenaron el aire, un coro desesperado de terror mientras el oso se revolvía dentro de la tienda. Anya trató de alcanzar a Derek, intentando apartarlo, pero no podía hacer nada contra la fuerza abrumadora del oso. La tienda era un torbellino de caos. Los gruñidos del oso se mezclaban con los gritos de auxilio de la familia. Campistas cercanos, alarmados por el alboroto, salieron de sus tiendas, sus linternas cortando la oscuridad. Los gritos de alarma resonaron por el campamento mientras la gente agarraba lo que podía, bombos de aire, ollas y sartenes, para hacer ruido y tratar de ahuyentar al oso. La cacofonía repentina confundió al oso, haciéndolo dudar. Al darse cuenta de que estaba superado en número y amenazado, el oso soltó a Derek, dudó y luego se alejó en la oscuridad, desapareciendo en el bosque tan rápido como había aparecido. El campamento estalló en caos mientras los campistas corrían a ayudar a los Harrington. Derek yacía en el suelo, su cuerpo desgarrado y sangrando mientras Anya y los niños se acurrucaban cerca, pálidos y en shock por el horror que acababan de presenciar. Los guardabosques llegaron rápidamente, sus rostros graves mientras evaluaban la escena. Derek apenas estaba consciente, respirando de manera superficial y dificultosa. Los guardabosques trabajaron rápidamente, aplicando primeros auxilios para estabilizarlo y transportarlo. Se solicitó un helicóptero, la única esperanza de llevar a Derek a un hospital a tiempo. Mientras el helicóptero elevaba a Derek, Anya abrazó a sus hijos, su mente corriendo con incredulidad. Siempre había sabido que la naturaleza tenía riesgos. Aún así, nunca imaginó que esos riesgos golpearían de manera tan brutal, convirtiendo unas vacaciones familiares en un viaje de supervivencia. El campamento estaba ahora en silencio, el ataque dejando una pesada quietud a su paso. Los otros campistas se movían atónitos, sus pensamientos consumidos por lo que habían presenciado. La realidad de la naturaleza salvaje se había desplomado sobre ellos, un recordatorio claro de que la naturaleza no debe tomarse a la ligera. En los días siguientes, la historia del ataque del oso se esparció rápidamente. Los guardabosques redoblaron sus esfuerzos para educar a los visitantes sobre la seguridad ante osos, implementando reglas más estrictas sobre el almacenamiento de alimentos e incrementando patrullas para monitorear la actividad de los osos. Se colocaron carteles en cada campamento con la imagen de un oso grizzly y las palabras «Seguridad ante osos. Podría salvar tu vida». Los Harrington nunca olvidarían esa noche, la noche en que sus pacíficas vacaciones de verano se convirtieron en una pesadilla. Derek sobrevivió al ataque, pero las cicatrices físicas y emocionales permanecerían con él por el resto de su vida. Víctor estaba solo en la tundra siberiana, un vasto desierto helado que se extendía interminablemente bajo un cielo pálido. El paisaje era un lugar de belleza extrema, pero también de profunda soledad. Como explorador ártico, Víctor no era ajeno a este entorno. Su trabajo, impulsado por un profundo compromiso con el estudio del cambio climático, lo había traído aquí muchas veces. A lo largo de los años, había documentado meticulosamente los sutiles cambios en el ecosistema de la tundra, los glaciares que retrocedían, el hielo que se adelgazaba y las migraciones alteradas de los animales. Esta expedición era otro paso en su misión continua, esta vez para observar los efectos de un invierno cálido. Durante días, Víctor no había visto señales de vida. Los únicos sonidos eran el crujir del hielo y las ráfagas ocasionales de viento que barrían las llanuras. Su trineo se arrastraba detrás de él mientras navegaba por el terreno traicionero, cada paso calculado para evitar grietas ocultas. El sol colgaba bajo en el cielo. Su luz débil ya comenzaba a desvanecerse, aunque aún no era más que media tarde. Consciente de la oscuridad inminente, Víctor sabía que debía montar su campamento. Eligió una extensión plana de hielo cerca de una cresta de rocas cubiertas de nieve, un lugar que ofrecía algo de protección contra el viento mientras instalaba su tienda. El trabajo rutinario ocupaba sus pensamientos y su aliento formaba nubes en el aire gélido. Cuando clavó la última estaca en el suelo, Víctor notó una figura distante en el horizonte, una pequeña mancha oscura contra la vasta blancura. Se detuvo, entrecerrando los ojos para discernir qué era.
Al principio pensó que podría ser una roca o hielo expuesto, pero la figura se movió lentamente y con determinación. La inquietud se apoderó de él mientras tomaba los binoculares. Al enfocarlos, su respiración se detuvo. Era un oso polar dirigiéndose hacia él. El oso aún estaba a 1 milla de distancia, pero Víctor sabía el peligro que representaba. Los osos polares, depredadores ápice, eran cazadores solitarios, y con el hielo retrocediendo, su presa era más difícil de encontrar. Un oso hambriento podía ser increíblemente peligroso. Víctor permaneció inmóvil, su mente acelerada. Aunque el oso estaba lejos, el conocimiento de su acercamiento le pesaba. Había encontrado osos antes, pero nunca tan cerca, y la realidad de la amenaza potencial era aterradora. Se dijo a sí mismo que debía mantener la calma, pues aún no había peligro inmediato. Víctor bajó los binoculares y continuó empacando, aunque no podía deshacerse de la extraña sensación de estar siendo observado. Cuando terminó de asegurar su equipo, echó un vistazo al horizonte. El oso polar, antes una pequeña mancha, ahora estaba claramente más cerca, moviéndose con paso lento y deliberado. La inquietud de Víctor creció. Sabía que los osos polares eran cazadores pacientes, capaces de recorrer grandes distancias a un ritmo lento para conservar energía. Con un sentimiento de pesadez, se dio cuenta de que podría ser su presa. El viento aumentó y la temperatura cayó. Víctor sabía que debía refugiarse en su tienda, pero darle la espalda al oso que se acercaba era aterrador. Sacó su rifle, una precaución que siempre tomaba en territorio de osos polares. Era un arma potente, pero Víctor esperaba no tener que usarla. Disparó un solo tiro al aire, una advertencia. Víctor retrocedió hacia su tienda, manteniendo la vista fija en el oso y el rifle listo. Una vez dentro, cerró la entrada con cremallera y se sentó, tratando de calmar sus pensamientos. La tienda era resistente y estaba bien asegurada, pero sabía que un oso decidido podría atravesarla. Solo podía esperar que el oso perdiera interés y se fuera. El tiempo pasó lento. Víctor podía escuchar el viento aullando afuera, sacudiendo las paredes de la tienda. Para distraerse, revisó su equipo, anotó en su diario y constantemente miraba por una pequeña ventana para monitorear el avance del oso. Cada vez el oso se acercaba más. Al caer la tarde estaba a unos pocos cientos de metros, casi fusionándose con el paisaje nevado. El pulso de Víctor se aceleró. Si el oso decidía atacar, habría poco que pudiera hacer para detenerlo. Evaluó sus opciones. El rifle era su mejor defensa, pero incluso un tiro bien colocado podría no disuadir a un oso hambriento. También tenía una pistola de bengalas, una herramienta para asustar al animal, aunque no era infalible. Su trineo cargado con suministros podría servir como una barrera improvisada. Decidió montar un perímetro defensivo usando el trineo y su equipo. Moviéndose rápidamente, Víctor desabrochó la tienda y salió al aire helado. El oso ahora estaba más cerca, su aliento visible en el frío. Arrastró el trineo frente a la tienda y apiló cajas y bolsas a su alrededor, con la esperanza de crear algún obstáculo para el oso. Retrocedió para inspeccionar su trabajo y alcanzó la pistola de bengalas. El oso estaba ahora a unas 100 yardas, con sus ojos fijos en Víctor. Se movía con una gracia que desmentía su tamaño, las patas casi sin hacer ruido sobre la nieve. Víctor levantó la pistola de bengalas y disparó. La bengala subió, proyectando un resplandor rojo sobre el paisaje. El oso detuvo su marcha, siguiendo con la mirada la bengala, pero luego continuó su paso constante. El miedo se convirtió en terror helado cuando Víctor vio el hambre en los ojos del oso, sus músculos delgados moviéndose bajo su pelaje blanco. No tenía otra opción. Levantó el rifle y apuntó, respiró hondo y disparó. El disparo resonó por la tundra, la bala levantando nieve frente al oso. El animal se detuvo, bajando la cabeza y entrecerrando los ojos. Durante un tenso momento, ni Víctor ni el oso se movieron, el viento aullando a su alrededor, llevando consigo el olor del miedo y la desesperación. Poco a poco, el oso comenzó a retroceder, su mirada nunca apartándose de Víctor. La tensión no se alivió hasta que el oso se convirtió en una figura distante en el horizonte. Solo entonces bajó el rifle, respirando agitadamente. Mirando al oso hasta que se convirtió en una pequeña mancha en el horizonte, Víctor sintió una profunda sensación de alivio. Había tenido suerte. El oso había decidido no seguir persiguiéndolo. El encuentro lo había dejado profundamente alterado,
dándose cuenta de su vulnerabilidad en la desolada naturaleza siberiana. En las remotas montañas de Colorado, donde las cumbres escarpadas y los densos bosques dominaban el paisaje, una pareja buscaba soledad en una cabaña aislada. Este retiro, enclavado entre altos pinos e insondado del mundo exterior, prometía una escapatoria serena de su vida diaria. La cabaña estaba bien construida, con una estructura de madera y una base de piedra diseñadas para resistir los duros elementos del entorno de gran altitud. Por dentro era acogedora, con una chimenea encendida y un conjunto de muebles rústicos que añadían encanto a su refugio montañés. La pareja Howard, Alice y James eligió esta cabaña por su lejanía y la promesa de tranquilidad. El área era famosa por su belleza natural y su fauna, incluidos los osos negros ocasionales. Sin embargo, los Howard no estaban particularmente preocupados. Habían leído sobre la fauna local y se sentían preparados, habiendo tomado precauciones como asegurar su comida y mantener limpio el perímetro de la cabaña. Esa noche, mientras la temperatura bajaba y el viento aullaba entre los árboles, la pareja se acomodó en su rutina. Habían disfrutado de una noche tranquila, cocinando una comida simple y relajándose junto a la chimenea. El mundo exterior parecía lejano mientras el calor de la cabaña los rodeaba de los elementos, pero la serenidad se rompió abruptamente. Alrededor de la medianoche, los Howard fueron despertados por una serie de ruidos que parecían provenir justo fuera de las paredes de su cabaña. Los sonidos eran pesados, deliberados y desconcertantemente cercanos. Tanto Alice como James se sentaron en la cama, esforzándose por discernir el origen de la perturbación. El ruido se intensificó, un golpeteo rítmico y arañazos que sugerían que algo inmenso se movía afuera. Alice miró por la ventana, su aliento empañando el cristal. La luz de la luna proyectaba sombras extrañas sobre el suelo cubierto de nieve. Fue entonces cuando lo vio, un enorme oso negro, su pelaje oscuro y brillante contra la nieve, moviéndose con determinación. El oso no estaba simplemente vagando, parecía decidido a llegar a la cabaña. El agarre de Alice se apretó contra el marco de la ventana mientras veía las enormes patas del oso raspar contra la puerta. Aunque la cabaña era robusta, no era inmune a la determinación de un oso hambriento. Los intentos iniciales del oso fueron en vano al rascar la puerta, pero pronto descubrió la debilidad en el cerrojo, un mecanismo endeble que ofrecía poca resistencia. El oso logró romper la barrera. La puerta crujió y se astilló mientras el oso se abría paso, atraído por el tentador aroma de la comida que los Howard habían dejado descuidadamente en la cocina. Dentro, la escena se convirtió en caos. El oso parecía exhibir una energía frenética mientras destrozaba la cocina, volteó la mesa de madera y las sillas, enviándolas al suelo. La enorme figura del oso atravesó los armarios, abriendo puertas con una fuerza que era tanto impresionante como aterradora. Sartenes y utensilios chocaban por la cocina, creando una cacofonía de ruidos que reverberaba por toda la cabaña. El interior, que antes era acogedor, se transformó rápidamente en un campo de batalla entre el oso y los restos de la comida de los Howard. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, Alice y James se retiraron al dormitorio. Se movieron rápidamente pero en silencio, sus pasos interrumpidos por los sonidos del oso en su continua furia. La puerta del dormitorio era sólida, pero sabían que solo era una solución temporal. Barricaron la puerta con el pesado armario de madera, esperando que el oso perdiera el interés y se fuera antes de que su barricada fuera puesta a prueba. Sus corazones latían con fuerza ante cada golpe amortiguado y sonido de rasguños que reverberaba a través de las paredes. A medida que el oso exploraba la cabaña, quedó claro que su hambre era insaciable. El oso pronto dirigió su atención al dormitorio. El sonido de los arañazos y los golpes se hizo más fuerte y más enfocado. El sonido de las garras rascando contra la puerta creció más intenso, como si el oso estuviera decidido a encontrar una manera de entrar. La cabaña era una prisión de su propia creación. La desesperación se apoderó de ellos. Los Howard, dándose cuenta de que no tenían forma de salir ni medios para defenderse de una criatura tan poderosa, recurrieron al ruido como su última línea de defensa. Golpearon ollas y sartenes juntas, su estruendo resonando por la pequeña habitación. Gritaron llenos de urgencia y miedo,
El sonido era ensordecedor en el espacio cerrado, un marcado contraste con el silencio previo de la noche. La respuesta del oso no fue inmediata. El arañazo en la puerta continuó, y el ruido de los Howard parecía provocar una reacción agitada. La criatura rugió y gruñó, su frustración palpable. Los minutos pasaron lentamente. Cada segundo se alargaba como una eternidad mientras continuaban con sus esfuerzos frenéticos por alejar al oso. El agotamiento y el miedo aumentaban y la sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Después de lo que parecieron horas, el ataque del oso comenzó a decaer. El arañazo cesó y los ruidos de destrucción en la cocina se desvanecieron. Los Howard permanecieron en silencio, escuchando cualquier señal de que el oso regresara. La cabaña estaba extrañamente tranquila, salvo por el ocasional crujido de la estructura asentándose y el aullido distante del viento. Cuando finalmente se atrevieron a salir del dormitorio, la escena que los recibió fue una devastación total. La cocina era ahora un desastre. Los cajones estaban fuera, sus contenidos esparcidos por el suelo. Los armarios estaban en desorden y los restos de su comida estaban por todas partes. La puerta, que inicialmente parecía una barrera segura, ahora estaba rota y colgando torcida del marco. A pesar de los daños, Alice y James no habían resultado heridos. Al parecer, el oso había decidido que sus esfuerzos no valían la pena y se había retirado en la noche. Los Howard observaron los escombros con un nuevo respeto por el poder y la tenacidad de la fauna que los rodeaba. La experiencia dejó una marca imborrable en sus recuerdos. Su sentido inicial de seguridad se había roto, reemplazado por una profunda realización de la naturaleza cruda e impredecible del bosque. Prometieron nunca subestimar los peligros que acechaban más allá de su puerta y afrontar sus futuras aventuras con mayor cautela y respeto por el mundo natural.